Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es día martes 29 de agosto. Hoy para la Iglesia Católica y espero que para toda la Iglesia cristiana en general sea una fiesta muy digna de celebrar. Es la fiesta del martirio de San Juan Bautista. San Juan Bautista cumplió con su misión de ser el precursor, la persona que iba delante del Mesías. Jesús y Juan son primos, son parientes, pero a Juan se le asigna una misión y a Jesús se le asigna otra misión. Juan tiene que ser el remache. Hemos visto en Lucas, cuando hemos estudiado el Evangelio de Lucas, San Juan Bautista es el remache, el botón, el sello, podemos hacer la guinda, decimos a veces, o bueno, yo digo el remache porque es como el botón también que cierra el Antiguo Testamento. Se acabó el Antiguo Testamento con Juan. Hoy celebramos el martirio de Juan el Bautista. Quiero, antes de irnos a la sección de Monseñor Romero, decirles que de San Juan Bautista es el único santo en la Iglesia del que se le celebra el día de su muerte, hoy, 29 de agosto, martirio de San Juan Bautista, y también el día de su nacimiento, el 24 de junio, así dice la canción, el 24 de junio, el mero día de San Juan. Es una nota característica de San Juan Bautista, que se le celebra su nacimiento y el día de su martirio. Juan Bautista, la parte final, el sello, el remache, el broche de oro, como decimos muchas veces, del Antiguo Testamento. Luego de Juan Bautista, toda la mirada se concentra en Jesús, que hemos visto en Lucas, inaugura el Nuevo Testamento. Monseñor, en la homilía de hoy, 23 de marzo de 1980, nos hace un recorrido sobre el tiempo de la Cuaresma. Para quienes no están familiarizados con los tiempos, ahí tienen los 5 domingos de la Cuaresma. Monseñor lo va explicando uno por uno. Y hace Monseñor un paralelo del pueblo de Israel con el pueblo nuestro. El pueblo de Israel vivió una situación especial que no se va a repetir con otro pueblo. Pero dice Monseñor, tenemos que aprender incluso de las infidelidades de ese pueblo. Hoy estamos viendo, dice Monseñor, el segundo éxodo de ese pueblo de Israel. Y en ese segundo éxodo, ahí nos metemos también nosotros y nosotras. La frase para hoy dice lo siguiente: hay algo que en todo pueblo existe, el grupo de los que siguen a Cristo, el grupo del pueblo de Dios, que no es todo el pueblo natural, pero sí es un grupo de fieles. Y por eso, el ejemplo es precioso esta mañana. Seguidores de Cristo allá en Estados Unidos vienen a compartir con los seguidores de Cristo aquí en El Salvador. Y ellos, en la gran nación del norte, son voz de evangelio contra las injusticias de aquella sociedad. Así como vienen a darnos solidaridad para que nosotros, pueblo de Dios aquí en El Salvador, sepamos también denunciar con valentía las injusticias de nuestra propia sociedad. Hasta aquí el fragmento. Los que han llegado de visita a Catedral
metropolitana de San Salvador, vienen de Estados Unidos. Ellos tienen un trabajo que hacer allá en Estados Unidos. Ellos lo hacen muy bien. Denuncian las injusticias de aquella sociedad del norte y vienen a solidarizarse con nosotros que estamos haciendo lo nuestro en este pequeñito país, El Salvador. La misión es siempre ser fieles al Señor, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en El Salvador, donde quiera. La misión es ser fieles a ese mandato de Dios. Oigamos a Monseñor. En los domingos de Cuaresma entonces hemos visto ese proyecto de Dios que se podría sintetizar así: Cristo es el camino. Por eso nos lo presenta ayunando y venciendo tentaciones en el desierto. Cristo es la meta y la vida, el impulso. Por eso nos lo presentaba transfigurado, como llamándonos a esa meta a la que todos los hombres son llamados. Y los otros domingos, tercero, cuarto y quinto, la colaboración que Dios pide a los hombres para salvarlos, su conversión, su reconciliación con Él, bajo ejemplos preciosísimos como la higuera estéril, como el hijo pródigo, y esta mañana como la adúltera que se arrepiente y es perdonada. Es el llamamiento que Dios nos hace y nos dice que nos encontrará así como el padre del hijo pródigo, así como el salvador de la adúltera. No hay pecado que no quede perdonado, no hay enemistad que no se pueda reconciliar cuando haya una conversión y un retorno sincero al Señor. Esa es la voz de la Cuaresma. Y cómo las lecturas de Cuaresma también nos van diciendo cómo ese Dios aplica su proyecto en la historia para hacer de la historia de los pueblos su historia de salvación. Y en la medida en que esos pueblos reflejen ese proyecto de Dios de salvarnos en Cristo por la conversión, en esa medida los pueblos se van salvando y van siendo felices. Por eso, en la primera lectura de toda Cuaresma es la historia de Israel, el pueblo paradigma, el pueblo ejemplar, ejemplar hasta en sus infidelidades y pecados, para que en ellas aprendamos también cómo castiga Dios las infidelidades, el pecado, y modelo también en traer la promesa de salvación de Dios. Desde Abraham hemos recorrido con Moisés la peregrinación del desierto, con Josué llegamos a celebrar la primera Pascua en la tierra prometida, y hoy nos invita a un segundo éxodo, el retorno de Babilonia. Es una historia que cada pueblo tiene que imitar, porque no es que cada pueblo sea igual a Israel, pero hay algo que en todo pueblo existe: el grupo de los que siguen a Cristo, el grupo del pueblo de Dios, que no es todo el pueblo natural, pero sí es un grupo de fieles. Y por eso el ejemplo es precioso esta mañana. Seguidores de Cristo allá en Estados Unidos vienen a compartir con los seguidores de Cristo aquí en El Salvador, y ellos en la gran nación del norte son voz de evangelio contra las injusticias de aquella sociedad. Así como vienen a darnos solidaridad para que nosotros, pueblo de Dios aquí en El Salvador, sepamos también denunciar con valentía las injusticias de nuestra propia sociedad.
Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este día 29 de agosto. Hemos dicho que en este programa no tomamos la lectura de los santos, sino nos iríamos a Marcos 6, nos iríamos a una lectura de un profeta. No, vamos a seguir nosotros el orden que manda el calendario litúrgico, como el día martes de la semana 21. El año litúrgico de la iglesia está formado por 34 domingos del tiempo ordinario. Estamos en el 21, o sea, nos faltan todavía 13 semanas que vamos a tener para estudiar los textos de manera correlativa. Ayer iniciamos el estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Hemos dicho algunas cosas muy bonitas y hay que seguirlas diciendo de esa comunidad de Tesalónica, capital de Macedonia. Y lo bueno de esto es que podemos intuir qué importancia tiene en el predicador y qué importancia tiene la persona que es predicada, la persona que es evangelizada, la persona que escucha una predicación. El mérito no solamente es del predicador o la predicadora. El mérito no solo es de la comunidad que escucha la predicación. Hay un doble compromiso, y esto lo podemos intuir de esta lectura de la primera carta a los tesalonicenses. Hoy vamos a leer primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente: Ustedes saben, hermanos, que nuestra visita no fue inútil. Después de sufrir malos tratos en Filipos, como ya saben, nuestro Dios nos dio valentía para anunciarle la buena noticia de Dios en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no se inspira en el engaño, ni en motivos sucios, ni usa el fraude, sino que Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia, y nosotros la predicamos buscando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Ustedes saben, y Dios es testigo de ello, que nunca los halagamos con palabras bonitas, ni usamos pretextos para ganar dinero. Tampoco hemos pretendido honores humanos, ni de ustedes ni de otros. Aunque podíamos, como apóstoles de Cristo, hacer sentir nuestro peso. Al contrario, nos portamos con ustedes con toda bondad, como una madre que acaricia a sus criaturas. Sentíamos tanto afecto por ustedes que estábamos dispuestos a entregarles no solo la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tanto los queríamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo sé que como Iglesia Católica y también como iglesias no católicas, iglesias protestantes, evangélicas, hermanos separados, como se quieran llamar, yo sé que esto podría ser un buen examen. ¿Cómo es nuestra predicación? ¿De verdad? ¿De verdad la predicación no se inspira en el engaño, ni en motivos sucios, ni usa el fraude? ¿Son puros, son transparentes los predicadores? Hay que contestar, porque mucha gente deja nuestra iglesia católica y muchos fundan un movimiento, una iglesia, en cualquier casa. Y hay que ver cómo prospera económicamente esta persona que pone un templo, que improvisa una iglesia, y cuando siente, ya tiene 10, ya tiene 40, ya tiene 1000 personas.
Y de repente, una casa aquí, una casa allá, un carro allá. ¿No usan el fraude? Hay que preguntárselo. ¿Están seguros de la predicación? ¿Es transparente, es limpia? ¿Cómo serían las iglesias evangélicas si renunciaran a cobrar el diezmo? ¿Cómo serían las iglesias? Una señora vecina me decía, ante la explicación de lo que pasa es que ustedes cobran el diezmo. Y me dijo, nosotros no los cobramos, la gente lo da. Pero ¿qué fueran las iglesias evangélicas sin el diezmo? ¿Qué fuera nuestra iglesia católica sin las ofrendas? ¿Cómo sería si nuestra predicación fuera sin ningún interés económico? ¿Cómo sería? ¿Tendríamos el mismo impacto? Esta mañana escuchaba un documental sobre las iglesias evangélicas y dice que están caminando a formar iglesias sin denominación. Y el análisis que hacen es que a la gente no le gusta la estructura. Entonces no quieren ser iglesia X porque esa iglesia tiene una estructura. Y señalaba precisamente un riesgo el que guiaba a este documental. Entonces, si no usan una denominación, si no se someten a una denominación, entonces estamos propensos a la dispersión. Y es exactamente lo que ha pasado. Porque hay miles, por decir miles, no porque sea cientos de miles, de iglesitas por todo el mundo. Hay unas que son iglesias grandes, hay unas que nosotros reconocemos con la iglesia católica, lo reconocemos como iglesias históricas. La presbiteriana, la luterana, la anglicana, son históricas. Pero aquella iglesia que se llama Torre Fuerte de David, Viento Fuerte del Señor, León de Judá, es decir, un montón de nombres que no tienen una denominación, no están adscritas a ninguna estructura. Ese es el método más fácil. Y yo encantado que existan muchas iglesias, porque yo no soy capaz de hacer lo que hace esta iglesia. Por ejemplo, muchas iglesias evangélicas han logrado que gente deje de tomar, que dejen de ser drogos. Lo han logrado. Yo no soy capaz. Por eso no los critico. Dios guarde que algún día yo reprenda. No lo voy a hacer. Como una vez que yo andaba en una misión en el Mercado Central, en San Salvador. Andábamos dos compañeros, Bernabé Chicú y yo. Y andábamos dando unos trataditos de la Sociedad Bíblica Unida, que es una sociedad bíblica donde se supone que podemos encontrarnos católicos y evangélicos. Andamos motivando de casa en casa y nos atendió una muchacha en las orillas del Mercado Central, quizás 14, 15 años la muchacha, y nos pusimos a platicar, pero allá arriba en el segundo piso vio la mamá que estaba la muchacha hablando con nosotros y le dijo, ¿y de qué iglesia son? Y le dijimos, somos de la iglesia católica aquí en el Calvario, etc. Y la señora, deje de estar, y le regañó a la muchacha y la muchacha salió corriendo para arriba. Y cuando pasamos a la casa de enfrente, la señora llegó a lavar con agua caliente y con jabón el lugar donde nosotros nos habíamos parado. Esto pasa. No somos capaces de sentirnos hermanos. No se puede. La experiencia de Tesalónica es una experiencia ejemplar. El predicador fue limpio y la comunidad fue limpia. La comunidad, al oír hablar del Dios verdadero, creyeron en el predicador, creyeron en lo que decía el predicador y se cambiaron. Dejaron los dioses de Macedonia, muchos dioses, y se vinieron al Dios verdadero. Y San Pablo se dedica en esta carta a Tesalonicenses a felicitarlos
Pero también les dice que nuestra predicación no fue inútil, porque no se inspira en el engaño, ni tiene motivos sucios, ni hace fraude. Y ustedes hicieron muy bien. Y ya saben ustedes que estábamos dispuestos no solo a dejarles el Evangelio, sino incluso a dar nuestra vida por ustedes. Porque los que adoran a los ídolos defienden a sus ídolos. Así pasa. Por eso mataron a Monseñor Romero. Porque defendieron su ídolo poder. Porque defendieron su ídolo dinero. Porque defendieron su ídolo gobierno. Por eso mataron a Monseñor Romero. Y matan a cualquiera. Y por eso mataron a Juan Bautista. Porque no quieren que les toquemos sus ídolos. El Evangelio de hoy es Mateo 23, versículos del 23 al 26, y dice lo siguiente: Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el impuesto de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de inmoralidad y robos. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa, y así quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y los ayes siguen. Mañana vamos a seguir con ayes. Ay de ustedes, ay de ustedes. Esos ayes se pueden aplicar a cualquier estructura religiosa, a cualquiera, católica y no católica. Ay de ustedes, letrados, los que saben de Sagrada Escritura. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas. Fariseo es el grupo religioso. Pagan el impuesto y descuidan las tres cosas fundamentales. Descuidan la justicia, descuidan la misericordia y descuidan la fe. Justicia, misericordia y fe. En la Iglesia Católica tenemos un canto muy apropiado para esta lectura, que se llama Con nosotros está. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Y ahí hay una cantidad de relatos. Su nombre es el que está preso, su nombre es el que está enfermo, su nombre es un montón. Y seguramente nosotros vamos para el templo, por eso no nos da tiempo de atender a un pobre. Esta es una denuncia, ay de nosotros, que no tenemos ni justicia, ni misericordia, y muchas veces ni fe. Descuidamos la justicia, la misericordia y la fe. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Es decir, nos detenemos en cosas insignificantes y olvidamos lo fundamental. A veces nos criticamos más por si nosotros los católicos somos idólatras, porque tenemos imágenes y vamos a seguir teniendo imágenes, por si ustedes pagan el diezmo, por si el Papa es la bestia, por si María tuvo más hijos. Olvidamos la justicia, la misericordia y la fe. Nos fijamos en detalles chiquititos y olvidamos los grandotes. Vivimos de apariencias. Importa más el vestido que el corazón. Importa más el gran templo que la comunidad. Todo es de verdad, un examen de conciencia que debemos hacer. ¿Cuál es lo fundamental para usted y para mí? La experiencia de Tesalónica
fue maravillosa. Fue un encuentro de la comunidad con el predicador. Fue un encuentro del predicador con la comunidad. No hubo fraude, no hubo engaño, no hubo fanfarronería. Y usted y yo tenemos esa gran misión. Tenemos que propiciar encuentro de comunidad con predicador, encuentro de predicador con la comunidad. No importa cómo se llame su iglesia, pero que no haya fraude, ni engaño, ni fanfarronería. Tenemos que aprender mucho, mucho, mucho. Bendiciones para todos y para todas.